Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Hoy, como siempre, les traigo un tema que está que arde, un tema que ha generado un montón de comentarios, reacciones y por supuesto mucho drama. ¿Listos para sumergirnos en el chisme turco más candente del momento? Hoy vamos a hablar sobre el revuelo que se armó en el set de rodaje, sí, en pleno rodaje, entre dos mega estrellas turcas, dos de los nombres más conocidos y queridos, especialmente aquí en el mundo hispanohablante, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no estamos hablando de una escena de la serie, sino de lo que pasó detrás de cámaras. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin arrasa, carga a Hande Erçel en pleno rodaje. Se armó la polémica. Y bueno, como ya se imaginarán, este vídeo va a explorar a fondo qué fue lo que realmente sucedió, qué se sabe, qué se rumorea, y por supuesto, mi opinión, porque vamos, a quien no le gusta un buen análisis con un toque de chismecito. Antes de que empecemos con el plato fuerte y para que no se me escapen nada, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis, rapidísimo y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas, las noticias de los famosos, y todo el drama que nos encanta. Así que suscríbanse ya, activen la campanita para no perderse ninguna notificación, y vamos a empezar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para entender el contexto, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, para aquellos que quizás no los conocen tan bien, son dos actores turcos extraordinariamente populares. Alcanzaron fama mundial con la serie Love is in the Air, o Senkalkam en turco, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y para sorpresa de nadie, esa química trascendió la ficción. Se enamoraron, se hicieron pareja en la vida real, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su relación fue un cuento de hadas para muchos. Eran guapos, exitosos, estaban enamorados, ¿qué más se podía pedir? Compartían fotos en redes sociales, asistían a eventos juntos, y parecían completamente felices. La prensa rosa los adoraba, y sus fans se desvivían por cualquier noticia relacionada con ellos. Sus publicaciones en Instagram se convertían en tendencia en cuestión de minutos, y cada declaración que hacían era analizada y comentada por miles de personas. La admiración por su trabajo era evidente, pero también la fascinación por su vida personal. El público quería saberlo todo sobre ellos, desde sus gustos personales hasta sus planes de futuro. Se convirtieron en un fenómeno cultural, y su popularidad creció exponencialmente gracias a la serie que los unió. Pero como suele suceder, los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, y las especulaciones comenzaron a circular. El anuncio tomó por sorpresa a muchos, ya que parecían una pareja muy sólida y enamorada. La noticia se difundió rápidamente por todo el mundo, y las redes sociales se inundaron de comentarios y preguntas. Los fans se mostraban desconsolados y preocupados por la pareja, y pedían explicaciones sobre lo sucedido. La prensa no tardó en especular sobre las razones de la ruptura, y se publicaron numerosos artículos y vídeos sobre el tema. La ruptura fue muy mediática, con rumores sobre las razones. Algunos decían que la distancia era un factor importante, debido a los compromisos profesionales de ambos. Kerem tenía proyectos en España, mientras que Hande se mantenía principalmente en Turquía, trabajando en nuevos proyectos. Esta distancia física, sumada a la apretada agenda de ambos, pudo haber dificultado el mantenimiento de la relación. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Se decía que tenían personalidades muy diferentes, y que con el tiempo, estas diferencias se volvieron más evidentes y difíciles de superar. Y luego, por supuesto, no podían faltar los rumores de infidelidades. Este tipo de rumores son comunes en el mundo del espectáculo, y en este caso no fueron la excepción. Se especuló sobre la posibilidad de que uno de los dos hubiera sido infiel, aunque nunca se confirmaron estas afirmaciones. El caso es que, independientemente de las razones, la relación terminó. La noticia fue un duro golpe para sus seguidores, quienes lamentaron el final de esta historia de amor. Ahora volvemos al presente porque este vídeo no es sobre la relación en sí, sino sobre las consecuencias, o mejor dicho, las consecuencias profesionales. Después de la ruptura, cada uno siguió con sus proyectos.
Kerem Bürsin ha estado trabajando en diferentes series y películas, demostrando su versatilidad como actor. Ha participado en producciones tanto turcas como internacionales y ha continuado consolidando su carrera. Hande Erçel también ha continuado su carrera con gran éxito. Ha protagonizado nuevas series, ha trabajado como modelo para importantes marcas, y ha seguido conquistando al público con su talento y carisma. Y aunque ya no eran pareja, la gente seguía hablando de ellos, especialmente cuando coincidían en eventos públicos. Cada encuentro era analizado, cada mirada, cada gesto, todo era interpretado y comentado. Pero el verdadero drama llegó, o mejor dicho, revivió, cuando se corrió la voz de que iban a trabajar juntos de nuevo en un proyecto, aparentemente publicitario. La noticia fue recibida con sorpresa y expectación. La gente estaba intrigada. ¿Cómo sería verlos juntos después de su ruptura? ¿Cómo interactuarían en el set? ¿Habría tensión? La idea de que volvieran a compartir set generó una gran expectación. Los fans esperaban con ansias ver cómo se desarrollarían las cosas, y la prensa estaba lista para cubrir cada detalle. Y aquí es donde entramos en la noticia que nos ocupa. Aparentemente, durante el rodaje de este proyecto publicitario, se produjo un incidente que generó mucha controversia. Según los informes, Kerem Bürsin en un momento dado, tuvo una reacción que se interpretó como un ataque o una carga hacia Hande Erçel. La noticia se propagó rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación, desatando un debate sobre lo sucedido. La noticia tomó por sorpresa a muchos, y generó una gran incertidumbre sobre el futuro de la relación profesional entre ambos. Aquí es donde la historia se vuelve un poco difusa, porque la información proviene principalmente de fuentes no oficiales, como rumores en redes sociales y algunos medios turcos. No tenemos por el momento una confirmación oficial de los involucrados. Sin embargo, la falta de declaraciones oficiales no ha detenido la especulación, y el debate continúa. ¿Pero qué se dice exactamente? Los rumores sugieren que hubo una discusión, aparentemente por algo relacionado con el trabajo, pero que rápidamente escaló. Se dice que Kerem Bürsin tuvo una actitud muy seria, incluso agresiva, y que Hande Erçel se sintió incómoda y afectada por la situación. Algunos informes mencionan que hubo gritos, que el ambiente se volvió tenso, y que incluso hubo un parón en el rodaje. Los detalles varían, pero la mayoría de las fuentes coinciden en que la situación fue tensa y desagradable. Otros informes van más allá, y hablan de un comportamiento inapropiado por parte de Kerem, que incluyó comentarios desagradables o despectivos hacia Hande. Obviamente estos son solo rumores, y no hay evidencia visual, o pruebas concretas de lo que realmente sucedió. Sin embargo, el hecho de que el tema se haya convertido en tendencia en redes sociales, y que muchos medios turcos hayan cubierto la noticia, sugiere que algo pasó. La cobertura mediática ha alimentado la curiosidad y el interés del público, y ha contribuido a la difusión de la noticia. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, porque Kerem Bürsin y Hande Erçel son figuras públicas, muy queridas, y el comportamiento de una celebridad en el set de rodaje siempre es noticia. Además, este incidente, si es cierto, resucita la discusión sobre la relación entre ambos, y genera muchas preguntas. La atención mediática y el interés del público han convertido este incidente en un tema de gran relevancia. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Todavía existe resentimiento? ¿Cómo han afectado las circunstancias profesionales a su relación personal? ¿Fue un simple malentendido o una verdadera confrontación? Las interrogantes son muchas y las respuestas son inciertas. La incertidumbre ha generado un debate sobre la ética profesional, la relación entre compañeros de trabajo, y el impacto de las relaciones personales en el ámbito laboral. La reacción de la gente ante esta noticia ha sido variada. Por un lado, están los fans de Kerem Bürsin, que lo defienden y restan importancia a los rumores. Dicen que es un actor apasionado, que se involucra mucho en su trabajo, y que tal vez la situación se sacó de contexto. Sus seguidores argumentan que su pasión por su trabajo podría haber sido malinterpretada, y que la situación no fue tan grave como se ha reportado. Por otro lado, están los que apoyan a Hande Erçel, y se solidarizan con ella. Creen que si los rumores son ciertos, el comportamiento de Kerem fue inapropiado, y que Hande no merecía pasar por esa situación. Sus seguidores expresan su apoyo a la actriz, y critican el supuesto comportamiento de Kerem, defendiendo la importancia del respeto y la profesionalidad en el ámbito laboral.
También hay quienes prefieren ser cautelosos y esperar a que se confirme la información antes de juzgar a nadie. Saben que los rumores en el mundo del espectáculo suelen ser exagerados o incompletos, y que es importante tener una visión objetiva. Estos usuarios prefieren no tomar partido y esperar a que se aclaren los hechos antes de emitir un juicio. Reconocen la complejidad de la situación y la necesidad de contar con información verificada antes de tomar una postura. En mi opinión, y aquí es donde yo entro en la ecuación, creo que es importante analizar la situación con cuidado. Por un lado, es posible que haya habido un malentendido, o que simplemente la situación se haya magnificado. La tensión en un set de rodaje puede ser alta, especialmente cuando hay dos personas que han tenido una relación sentimental, y es normal que las emociones a veces afloren. La presión del trabajo, la necesidad de cumplir con los plazos, y la dinámica entre los involucrados pueden influir en el desarrollo de los acontecimientos. Pero por otro lado, también es importante ser conscientes de que la conducta de una persona famosa tiene un impacto. Las celebridades son modelos a seguir para muchas personas, y su comportamiento en público puede influir en cómo la gente se comporta. Si Kerem Bürsin realmente tuvo una actitud agresiva o inapropiada, es importante que asuma la responsabilidad de sus acciones. Su ejemplo puede ser trascendental y su actitud puede influir en la conducta de otros. Además, creo que es importante recordar que Hande Erçel es una profesional y que merece respeto. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el pasado, en el set de rodaje deben existir profesionalismo y respeto. El trabajo en equipo, la colaboración y el respeto mutuo son fundamentales para un buen ambiente laboral. En cuanto a las posibles consecuencias de este incidente, es difícil predecirlas. Dependerá de cómo se gestione la situación. Si se confirma que hubo una discusión, y si Kerem Bürsin pide disculpas, el asunto podría quedar zanjado. Pero si la situación se agrava, podría tener consecuencias negativas para ambos. Podría afectar su imagen pública, su reputación profesional, e incluso su participación en futuros proyectos. Las decisiones que tomen los involucrados serán cruciales, y marcarán el rumbo de los acontecimientos. En resumen, el supuesto incidente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en el set de rodaje es un tema muy delicado. Los rumores son muchos y la información es limitada, pero el impacto en la opinión pública es real. Veremos cómo se desarrolla la situación. El tiempo dirá si la situación se aclara, si se toman medidas, o si el tema se convierte en una anécdota más del mundo del espectáculo. A medida que surjan más detalles, como siempre, estaré aquí para mantenerlos informados y analizar la situación. Los invito a que se mantengan al tanto de las noticias, y que estén atentos a las declaraciones de los involucrados. La transparencia, la comunicación y la claridad serán fundamentales para comprender lo que realmente ocurrió. Ahora, para dar un resumen rápido de lo que hemos hablado hoy, hablamos del supuesto incidente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en el set de rodaje, explorando los rumores y las posibles implicaciones. Revisamos un poco la historia de su relación, y analizamos las posibles causas y consecuencias de esta situación. Hemos desmenuzado la información disponible, y hemos tratado de comprender el contexto en el que se produjo el incidente. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos por ver este vídeo. Me encanta compartir con ustedes estas historias y discutir los temas que nos apasionan. Espero que les haya gustado el vídeo, y que les haya parecido interesante. La interacción con ustedes es fundamental para el crecimiento de mi canal, y me anima a seguir creando contenido de calidad. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Creen que Kerem Bürsin actuó de forma inapropiada? ¿Apoyan a alguno de los dos actores? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. La participación de ustedes es clave y sus comentarios enriquecen el debate. Y una vez más, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.